Lo que no podemos es pasar de largo que la sociedad, cualquier persona o gran parte de las personas, y especialmente los más jóvenes, viven parte de su tiempo, digamos, en línea. Eh, o en una forma mixta de estar en una conversación o viendo una peli al mismo tiempo que están mirando el móvil, ¿no? O sea, esto es una realidad social innegable en los lugares donde Internet se ha incorporado y donde hay una buena plataforma tecnológica que permite que la tecnología no te falle 24 horas y que tú puedas estar intercomunicado con tus hijos, incluso cuando estás viajando o cuando hay familias que tienen personas en diferentes países, etcétera, ¿no? Entonces, el reto, digamos, es cómo abordamos esto de manera científica, ¿no? Ahora, cuando estudiamos un fenómeno, no podemos estudiarlo solo en unos términos digitales o en unos términos no digitales. La sociología computacional, por ahora, lo que nos está permitiendo es acceder a esa vida digital que con otras metodologías, como por ejemplo una encuesta o, o entrevistas, ¿no? Cara a cara, pues no llegábamos a acceder. Yo creo que el reto está en ver cómo incorporamos o cómo hacemos esa triangulación. En las últimas décadas, la sociología ha tenido que aprender a mirar a un mundo que ya no se deja observar únicamente a través de encuestas, entrevistas o estadísticas oficiales. Buena parte de la vida social transcurre hoy en entornos digitales. Plataformas, algoritmos y sistemas automáticos producen de manera constante, desde las redes sociales hasta los sensores urbanos, desde los historiales de navegación hasta los modelos de inteligencia artificial. El espacio digital se ha convertido en un terreno central para comprender cómo se organiza la sociedad contemporánea. Este giro tecnológico no solo ha transformado el objeto de estudio de la sociología, sino también su práctica. Han emergido nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos lenguajes que obligan a repensar qué significa investigar lo social en un contexto marcado por la abundancia de datos, la automatización del análisis y la creciente presencia de la inteligencia artificial. En este escenario aparece con fuerza un campo que cada vez escuchamos más nombrar, la sociología computacional. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Bueno, yo soy Estrella Gualda, soy catedrática de Sociología de la Universidad de Huelva y, bueno, mi relación con la Fundación Centra tiene muchísimos años ya. Estoy en el consejo asesor o comité asesor amplio, ¿no? Que asesoramos a la revista en este sentido y a otras colecciones editoriales, pero yo empecé a trabajar con la Fundación Centra, quiero recordar que en 2002, que tenía ya un convenio de colaboración con ellos para trabajar sobre cuestiones migratorias. Yo soy Alba Taboada, soy profesora ayudante doctor en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y mi relación con la Asociación Centra es mucho más reciente. Y bueno, básicamente tengo una vinculación de que leo las revistas de ciencias sociales, participo en ellas, escribo allí, también evalúo algunos artículos. Estrella Gualda y Alba Taboada son sociólogas. La primera tiene una larga trayectoria académica y es una de las expertas andaluzas más reconocidas en su campo. La segunda conoce bien la sociología computacional. Hay muchas formas de definirla, pero quizás en términos muy genéricos es toda aquella sociología que se encarga de los estudios, o sea, de estudiar la sociedad a través de metodologías computacionales, ¿no? Y ahí tendremos que describir qué es la metodología computacional, que son varias, y que además parte de una nueva forma de entender la complejidad social en un híbrido entre sociedad digital y sociedad offline, ¿no? Es decir, entiende que las formas de organizarse o sea, no se pueden dividir entre lo que pasa en Internet y lo que no pasa en Internet, ¿no? O sea, yo creo que eso es un poco lo que abre, o la innovación que abre la sociología computacional, entendida en términos contemporáneos. Es muy interesante pensar un poco cuándo empezamos los sociólogos a trabajar en este campo, ¿no? Porque es cierto que desde hace muchísimos años ya trabajábamos con ordenadores. Yo, hasta donde me llega la memoria, en el año 86, empezando la carrera, ya trabajábamos
con ordenadores, ¿no? Pero el salto, digamos, hay un momento donde se da un salto. En el momento en el que yo me incorporo a ese salto y a trabajar de otra manera con ordenadores, ¿no? Tiene que ver con la incapacidad de poder hacer determinadas cosas ante la dimensión que tienen los datos masivos o los llamados Big Data, ¿no? Como remarca esta experta, no es que antes no se utilizara la computación, es que ahora la dimensión de fenómeno social ha cambiado. Pensemos en el Big Data. Los datos masivos se calculan en zettabytes, que equivalen a 1 billón de terabytes o 10 elevado a 21 bytes. El volumen de datos superó los 175 zettabytes en 2025, según la consultora IDC. Algunos expertos hablan de que generamos 2,5 trillones de bytes de datos al día. Por ejemplo, todos los datos sobre sensores, todos los datos sobre posicionamiento geoespacial, todos los datos sobre consumo. Mm, Antes no teníamos esos datos, o sea, y digamos que aquí el cambio con los Big Data es la idea de datos solicitados y datos no solicitados, ¿no? Por norma general, la sociología siempre ha trabajado con un tipo de dato que es solicitado, que es que se le pregunta a la persona que se le investiga sobre la información, ¿no? Ahora no tenemos ese mediador dentro de los Big Data o los métodos digitales, lo que tenemos es una interacción directa con el rastro que va dejando esa persona, ¿no? Lo cual pues también tiene retos, es decir, no es que nosotros estemos viendo directamente la realidad y lo otro no, ¿no? Porque tampoco sabemos qué significado le dan las personas a esos rastros o esas huellas digitales, por lo tanto también hay muchas incógnitas alrededor, que eso es lo que hablaba Estrella antes, ¿no? Es decir, es que tú no puedes preguntar en qué contexto se ha hecho una narrativa, ¿no? O en qué contexto se ha escrito un tuit. Y quién lo ha escrito, que es lo más importante. Por eso, por ejemplo, ahora es muy difícil entender cuáles son los perfiles sociodemográficos de esas teorías conspiracionistas. Pero claro, es complicado porque dentro de la amalgama digital hay mucha vida, la podemos observar, pero hay muchas preguntas sobre qué características tienen las personas que componen esa vida que no sabemos identificar, ¿no? Así que en este contexto tan complejo, donde la pantalla permite el anonimato, la sociología ha tenido que adaptarse, como señala Estrella Gualda, y reorientarse hacia un modelo mixto. Quizás es interesante tener esa visión amplia sobre los métodos mixtos, ¿no? Cosas que podemos conocer, pues por ejemplo, para mí algo que es muy importante que podemos conocer y que caracteriza también en gran medida la sociología es determinada narrativa, determinado discurso, determinado mensaje, a quién beneficia y a quién perjudica. O sea, quién potencialmente, yo creo que eso se puede en la mayor parte de los casos conocer. Y simplemente sabiendo eso, bueno, pues ya también tienes ahí un elemento crítico, ¿no? Para poder intentar entender la realidad social y qué es lo que está pasando. Luego, en algunos casos sí se sabe perfectamente quién emite el mensaje, porque muchos mensajes muy dañinos se emiten desde cuentas verificadas. Y además se emiten desde cuentas verificadas de forma coordinada, por ejemplo, en X, en Telegram, en un canal en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que hay veces que sí que puedes conocer perfectamente e intuir cuáles son las intenciones de hacer daño, ¿no? De super propagadores, algunos de los cuales están liderando el mundo. O sea que tampoco... Y luego, a partir de estrategias muy potentes de análisis de redes sociales, pues también puedes ver un poco cosas como las cadenas de propagación, o puedes ver cosas como cuáles son aquellas cuentas de usuarios que se utilizan para ayudar a que esa propagación sea mayor, ¿no? Lo que sí es cierto es que si uno, por ejemplo, se mete en los bios, la descripción biográfica que hace alguien cuando se da de alta en una cuenta en alguna de estas redes, pues en muchos casos, pues simplemente la gente miente y si es un bot, más, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay limitaciones, por eso es importante
la hibridación con otros métodos y el continuo diálogo entre el offline y el online, ¿no? Para poder tener un paisaje más completo o un poquito más claro, ¿no? A mí como es una de las cosas que más me seducen de la incorporación de estos métodos computacionales, que no es solo la forma en la que nos acercamos a la realidad social, sino cómo esta realidad social se ve transformada, ¿no? O sea, hay algo para mí como muy claro que es, antes la sociología tenía bastante claro que estudiaba la sociedad, ¿no? Y a los individuos. Ahora, siguiendo el ejemplo que ha dicho Estrella, es que quizás estás investigando a un robot o a un bot, ¿no? Y lo que tienes delante es el análisis de una máquina. Por lo tanto, lo que yo creo que lo que permite esa sociología computacional es expandir el objeto de estudio a ya no solo las propias interacciones sociales, sino interacción pues humano-máquina, ¿no? Sí, que es un poco lo que está ahora como más, no sé, como que es lo más interesante, ¿no? Porque empezamos a ver pues eso, como por ejemplo los jóvenes interactúan y tienen relaciones afectivas con chatbot, ¿no? Como remarca Alba Taboada, la sociología computacional permite, por ejemplo, analizar esas nuevas interacciones digitales con máquinas tipo chatbot. En el marco teórico, añade Estrella Gualda, aparecen nuevos conceptos. Hay un tema que me interesa mucho a nivel teórico, que hace unos años, hace ya bastantes años, publiqué un artículo en relación a eso, sobre cómo apellidamos a las sociedades. O sea, digamos, nosotros tenemos como nombre sociedad y el apellido es la manera en la que describimos a la sociedad. Sociología es muy clásico hablar del tránsito de las sociedades agrarias a las industriales, a las postindustriales, las sociedades de la información. Uno de los conceptos que han tenido más empuje a nivel internacional es el clásico de Castel. Hay que decir ya clásico, no es que sea tan antiguo, pero el clásico ya de Castel, de Sociedad Red. Pero, por ejemplo, hay uno más reciente que a mí me gusta mucho y me parece que describe mucho esta situación, que es el de Sociedad de las Plataformas de Van Dijk, que ha tenido mucho empuje también a nivel internacional. Pero claro, ya se está empezando a hablar de descripciones, algunas de las más emergentes, que hablan de la sociedad de los prompts, ¿no? Llamemos como llamemos a la sociedad en la que vivimos, lo cierto es que cuando una realidad se transforma, se habla de la cuarta revolución industrial, las herramientas para analizarlas también se transforman. No es que las, digamos, clásicas no funcionen, es que ya no son suficientes. Van a seguir existiendo los métodos mixtos y que precisamente ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que es cómo articulamos, digamos, los métodos de corte más computacional con los métodos clásicos. Yo creo que cada técnica y cada método tiene su función y no se puede aplicar de forma indiscriminada, sino que se aplica en determinadas circunstancias. Todos tienen su valor dependiendo un poco del momento y la situación de investigación en la que te encuentres, ¿no? No creo que vayan a desaparecer, o al menos yo lo sigo usando, igual que uso estos otros, dependiendo un poco de los objetivos y de las preguntas de investigación que tengas en cada momento. Yo creo que cada pregunta de investigación se resuelve con un método adecuado a esa pregunta, ¿no? Y creo que o sea, que los sociólogos computacionales también hacemos investigación no computacional, porque no a través de los datos digitales podemos acceder a toda la información que necesitamos, ¿no? Las encuestas siguen siendo súper valiosas, los grupos de discusión siguen siendo súper valiosos, y yo creo que no es necesario pensar en una extinción de eso, ¿no? Hay un campo muy interesante que se está desarrollando, que combina ambos métodos y eh, que implica, por ejemplo, descargar un conjunto de datos de alguna red social, ver un poco el discurso o las herramientas que hay ahí, seleccionar algunos
mensajes que aparecen en esas redes. Me da igual que hablemos de Twitter o de X o de Telegram o de Instagram, eh, cualquiera de las fuentes de información que se usen, seleccionar algún mensaje típico de alguna de esas redes, eh, falsificar alguno y hacer una situación de experimentación donde a través de encuestas o a través de otras metodologías clásicas, pues se le pregunta a la población si les parece que esa noticia o ese mensaje es verdadero o es falso. Para ver en qué medida, por ejemplo, las personas son capaces de identificar cuando hay un bulo de cuando es una noticia verídica, ¿no? O sea que perfectamente puedes incorporar estos procesos de ir hacia los métodos clásicos, o ir hacia los métodos de carácter más computacional y incorporarlos en el mismo proceso de investigación. Eso, tenemos la suerte de que eso es perfectamente factible, ¿no? Pero parémonos en las herramientas que utiliza hoy en día la sociología computacional. Pues hay dos herramientas que yo creo que, al menos en el campo de ciencias sociales, se han incorporado hoy en sociología de manera muy, bueno, no tan rápida como estaba pensando, pero sí al menos en las personas que trabajamos en este campo, que son herramientas como R o Python, que son programas de lenguajes de programación que son libres, ¿no? Que no tienes que pagar para ellos. Y es muy interesante porque yo creo que las ciencias sociales han entrado, digamos, con más intensidad en R que con Python. Las personas que están en otros ámbitos de conocimiento, más en Python, y probablemente muchos no conocen ni trabajan con R, que son lenguajes de programación libres. Pero cuando alguien ya se mete de lleno, al final trabaja tanto con R como con Python. Lo que se ha implementado sobre todo son lenguajes de programación, que además son lenguajes fáciles de usar, ¿no? Que son muy accesibles porque, bueno, son lenguajes de alto nivel, ¿no? Y luego también, pero bueno, son herramientas que también hay muchas otras herramientas que van cambiando mucho, ¿no? Hay algunas que no requieren código, como Orange, ¿no? O Amazon Software en este sentido. O luego, bueno, también está Gephi, que se utiliza para visualizar grandes, eh, o sea, las relaciones de un gran número de datos y que Estrella trabaja un montón con ellos, ¿no? Entonces, pero es verdad que todo va cambiando y lo que queda sí que es tu capacidad de programar o de hacer código, ¿no? Y de entender código, que esto pues yo creo que siempre va a ser en R o en Python, o si, bueno, quizás aparezca algo todavía más interesante, como es ahora, por ejemplo, el código a través del prompt de inteligencia artificial, ¿no? Como los ChatGPT y demás. En este sentido, Estrella Gualda pone en valor los cursos de formación que implementan entidades como la Fundación Centra y que ayudan a que los sociólogos andaluces puedan continuar formándose. Sociólogos y sociólogas que, por otra parte, han de ser tan flexibles como las propias herramientas. Hay otras herramientas que yo creo que han sido muy interesantes para potenciar la colaboración científica, y sobre todo algo que yo creo que en este campo es muy característico, ¿no? Y es un poco la generosidad del mundo no abierto y de todos estos investigadores que comparten scripts, ¿no? Que comparten cómo lo han hecho y que bueno, simplemente tú luego a lo mejor no tienes un gran conocimiento de programación cuando estás empezando y puedes compartir o usar los scripts que han hecho otros compañeros, ¿no? Entonces, hay una herramienta que a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante, que es la de Google Colab. Bueno, que aunque sea de Google, pero que ha permitido también en la nube hacer determinadas pruebas cuando a lo mejor determinados ordenadores no podrían hacerlo, ¿no? Para trabajar con algunas herramientas, ¿no? Más avanzadas. Yo creo que ahí lo característico es que tenemos una mentalidad flexible y de adaptación flexible, ¿no? A todos los cambios. Y pone un ejemplo concreto, un proyecto desarrollado en 2020 con la COVID sobre teorías de la conspiración y discursos de odio en línea. Cuando iniciamos la redacción de ese proyecto para presentarlo al ministerio, hablábamos de inteligencia artificial en términos genéricos, pero todavía no había aparecido la inteligencia artificial generativa, ¿no?
Cuando empezamos a investigar, usábamos herramientas de aprendizaje profundo, ¿no? Para trabajar con esos datasets, pero ahora estamos trabajando con los prompts y estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial generativa. Además, hay varios compañeros de ingeniería en el proyecto, con lo cual con más motivo. Digamos, en la propia ejecución de tus proyectos de investigación vas cambiando. Por eso digo que el reciclaje continuo y la adaptación flexible a las metodologías y situaciones que se van encontrando en el ejercicio de los proyectos de investigación que llevamos a cabo, yo creo que para mí es clave para cualquier persona que se introduzca en este campo de ciencias computacionales o específicamente sociología computacional. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué está aportando la inteligencia artificial en la sociología computacional? Yo creo que muchísimo. La primera es acceder al campo de estudio. Es decir, si nosotros no tenemos esas herramientas, no podemos acceder a lo que pasa en Internet, ¿no? Y entonces es como si la mitad de la vida estuviera completamente a oscuras y en una vida que además es pública, ¿no? No la vida personal y privada, que esa pues sí es oscura siempre para las ciencias sociales. Entonces, el simple hecho de que gracias a las herramientas, pues no, Python y tal, nos permite hacer un scrapping, nos permite conectar con una plataforma, es que eso ya es todo, porque si no, ¿cómo vas a acceder a esa información? Luego, hombre, puedes hacer cosas pues muy rudimentarias y tal, pero si quieres hacer ciencia y métodos replicables, pues evidentemente esas metodologías las necesitas y luego, una vez que tienes el acceso a ese campo o a esos datos, vas a necesitar trabajar con ellos y para trabajar con ellos vas a necesitar estas herramientas porque normalmente lo que necesitamos son grandes datos para tener alguna evidencia. Yo creo que Alba de lo que está hablando es de la posibilidad de obtener patrones, ¿no? Patrones claros de comportamiento en el ámbito de las redes. También yo creo que lo que recientemente se está empezando a ver que es muy importante no solo pensar en los datos masivos, sino también en los pequeños datos, ¿no? Porque sí que es cierto que algunas veces para determinadas situaciones o contextos, pues aunque globalmente para obtener un patrón un tweet no nos sirve, pero claro, si yo miro un tweet de una persona súper influyente como pueda ser Donald Trump, claro, a mí ese tweet sí me sirve, ¿no? En el caso concreto de la IA, yo creo que hay una cosa, visto de nuevo en perspectiva biográfica de hace unos años que empecé, que bueno, que no teníamos este conocimiento experto en cuestiones como programación, pero yo creo que la IA lo que está haciendo, la IA generativa y esto que llaman ahora del vibe coding, ¿no? Es permitir que personas que nunca se habían planteado trabajar con código, porque claro, era una barrera como formativa muy grande, pues puedan empezar a hacerlo, ¿no? Porque digamos, tienes ahí como a un profe o a una profe continua que no se cansa, que si tú tienes un error en el código te lo va a ayudar a resolver. Entonces, para la gente joven, yo creo que esto, para los jóvenes sociólogos y sociólogas o sociólogas y sociólogos, yo creo que esto es importantísimo, ¿no? En cualquier caso, como en todos los ámbitos donde la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza, existen luces y sombras que obligan a no perder la perspectiva. Lo que yo sí veo claro es que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa como tecnología es muy potente y yo creo que no tendríamos que renunciar a ello. Lo que sí que es cierto es que hay que ver de qué manera conseguimos que evolucione para que nos ayude a trabajar, nos ayude a vivir y que nos ayude sin hacer daño a los demás, ¿no? Porque ahora mismo la situación que estamos viviendo es muy de luces y sombras, ¿no? Continuamente estamos viviendo ataques que ponen a los expertos en ciberseguridad ante las cuerdas, ¿no? Y claro, creo que una sociedad no puede estar así, continuamente en ese tipo de tensiones, lo cual probablemente con optimismo hará que se desarrollen sistemas más seguros de los que tenemos ahora y que
porque no hemos hablado del daño que la inteligencia generativa tiene para las sociedades en la medida en que puede fabricar bulos, desinformación casi de forma gratuita y con una intensidad muy grande, ¿no? Y muy rápida. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que volviendo un poco a la cuestión de los métodos computacionales, es que no podemos tampoco dejarnos seducir hasta tal punto por los prompts o por la inteligencia generativa y toda la potencia que sabemos que tiene de forma crítica, ¿no? Quiere decir que tenemos que implementar también dentro de la disciplina métodos o estrategias para verificar todo lo que procede de la IA, porque la IA se equivoca y eso lo sabemos perfectamente, la IA alucina, cosa que se sabe perfectamente. Tenemos que implementar también a lo mejor métodos para triangular el conocimiento que se genera desde diferentes IAs, ¿no? De lo que no tiene duda es de que estamos ante un nuevo mundo, el digital, que tiene impacto en el mundo real. Alba Taboada no tiene claro que estemos en un momento disruptivo total, pero sí que a cada sociedad le toca un tipo de sociología. Estrella Gualda cree que aún nos falta perspectiva para analizar lo que vivimos hoy en día. La sociología computacional también necesita tiempo. Como decía un sociólogo clásico, Stonka, de origen polaco, somos sociedad cambiando sociedad, con lo cual quiere decir que no tenemos una perspectiva, digamos, o una distancia para realmente ver exactamente qué está pasando, y que es cierto que estamos reflexionando mucho, pero cuando somos al mismo tiempo actores de lo que está pasando, cuesta mucho trabajo predecir qué va a pasar. Yo desde mi perspectiva creo que el cambio es muy intenso, más intenso que otros cambios que hemos vivido, pero al mismo tiempo que estamos inmersos en este desarrollo tecnológico vinculado a las plataformas, también es cierto que las plataformas están haciendo muchísimo daño a las sociedades, ¿no? El daño en cuestiones como la ciberseguridad y los ataques y demás van a ser tan grandes que vamos a volver a sistemas menos conectados precisamente para protegernos, o vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que a ese respecto lo que es importante también es entender que la sociología no tiene un papel pasivo, ¿no? Sino que la sociología está participando también de esa visión crítica o de esa necesidad de los gobiernos de posicionarse. Nosotros lo que ofrecemos también es evidencia científica para que esas políticas públicas pues tengan resultados exitosos, que es el que queremos, ¿no? Eso yo creo que no sé qué pensará Estrella, pero también forma parte de la estrategia de la sociología computacional, ¿no? Cuando generamos proyectos para entender qué es lo que está sucediendo, al final lo que queremos, nuestro propósito siempre es hacer una participación activa, ¿no? en esa red digital que se está creando, y también pues eso, en esa conformación de políticas públicas. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación. Puedes suscribirte a nuestros contenidos de audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.